Hola, buenos días a todos. Sean bienvenidos a nuestra conferencia de prensa. El día de hoy nos acompaña Edgar Caram, vicepresidente de AMIS, y en unos momentos más se incorporará Normalicia Rosas, directora general de AMIS. Les presentaremos las cifras de la industria vinculadas a COVID-19 y después tendremos nuestra sesión de preguntas. Tiene la palabra Edgar Caram. Adelante, Edgar. Gracias, muy buenos días tengan todos. Gracias, María Luisa. ¿Me pueden poner la presentación, por favor? Gracias. Bien, ahora vamos a cambiar el orden de la presentación para empezar con cifras muy relevantes. El primero y lo más importante es que ya el COVID es la catástrofe o el evento más costoso en el sector asegurador, pues, de la historia. Ahí están las cifras, son elocuentes. La pandemia está ya por encima de los 2.490 millones de dólares contra el anterior 2.400 millones de dólares. Quiero aclarar nuevamente que cuando ustedes voltean a ver todas las anteriores a la pandemia, son catástrofes que por supuesto han cobrado vidas, pero sobre todo ha sido más un tema patrimonial como hoteles, aeropuertos, infraestructura, casas, automóviles. Y en el caso de la pandemia, esos 2.495 millones de dólares son de coberturas de gastos médicos mayores y de vidas, todo relacionado con las personas. La que sigue, por favor. Importante que esta catástrofe pues ha sido pues una prioridad para el sector asegurador y particularmente en México y el mundo. Las pandemias normalmente son coberturas excluidas, sin embargo, todas las compañías de seguros, la mayoría de las compañías de seguros, en un esfuerzo sin precedente, incluyeron el endoso de la póliza para proporcionar la protección ante el COVID-19 a los 11.3 millones de personas con seguro de gastos médicos. Esto es muy relevante porque en muchas ocasiones nos preguntan que si lo cubre. Sí está cubierto y lo hemos cubierto durante estos más de 18 meses. Seguiremos, como siempre, trabajando con las autoridades para agilizar el pago a nuestros asegurados y brindar facilidades en el cobro de las primas, de lo que se necesite. Realmente el sector asegurador está más que obsesionado en brindar una atención muy cercana a todos nuestros asegurados y sobre todo también a los deudos de nuestros asegurados. Como también ustedes saben, desde el principio de la pandemia, la actividad aseguradora se declaró como esencial y evidentemente a través de protocolos de atención y vía remota hemos garantizado la atención a todos nuestros clientes asegurados y a sus familias. Bien, la que sigue, por favor. Voy a darles aquí un agregado de los números en general. Hemos entregado a más de 165,000 familias el monto de 50,000 millones de pesos, que es lo que equivale a los 2.495 millones de dólares, por concepto de seguros de vida y de gastos médicos. En seguro de gastos médicos, de esos 50,000 son 21,266 millones, y ahí está la evolución en número de personas, 42,537, y en el caso de vida, como podrán observar, la cantidad es un poco mayor, 28,800 millones de pesos, pero lo que sí es muy dramático y creo que a todos como mexicanos nos duele y nos duele muchísimo, pues es que han perdido la vida y hemos pagado seguros de vida relacionados con un seguro médico, con un seguro de vida, 122,800 personas. Perdón, aclaro. Han perdido la vida por COVID muchas más personas, pero lo que hemos pagado nosotros que han tenido un seguro de vida son 122,888 personas. Aquí yo nunca hablo de aproximados porque cada vida pues, es muy importante. La que sigue, por favor. Hablando del seguro de gastos médicos, estas son las cifras que ya comenté. Súper relevante el número de personas atendidas por gastos médicos mayores, el monto que está reflejado en la pantalla, el monto promedio ya casi en los 500,000 pesos y un caso de COVID, increíble pero cierto, que ha costado en gasto médico 40.6 millones de pesos.
Seguramente me lo van a preguntar, pero eso tiene que ver por la forma que se atendió a la persona y por el tiempo que estuvo hospitalizada la persona. Esto es lo que ha consumido en una póliza pagada por una compañía de seguros de 40.6 millones de pesos. Adelante, por favor. En el caso de la industria aseguradora, hablando de los 11.3 millones de personas que tienen un seguro de salud, cuando volteamos a ver a las personas que no tienen un seguro de gastos médicos, la tasa de contagio por cada 100,000 personas en la población en general es de 2.901 personas, contra las personas que tienen un seguro, casos atendidos por cada 100,000 son 445 personas. La que sigue, por favor. El costo medio en atención hospitalaria femenino o en el género femenino ha sido de 340,000 pesos y en el masculino de 577,000. Ahí están las cifras. ¿Se acuerdan del 70-30? Bueno, pues el 70-30 se mantiene en términos del monto, que han sido más de los 20,000 millones que he dicho. Más de 16,000 millones han sido consumidos en la atención de nuestros clientes de género masculino. La que sigue, por favor. Esta también es una gráfica que tratamos de simplificar y habla del 74% de los casos que superan el costo medio de los 500,000, pero luego ahí se ve con toda claridad cuántos casos hemos tenido de los 42,000 en internamiento hospitalario, cuántos han sido una atención ambulatoria que tiene un costo menor de 26,000 pesos, por eso los promedios cambian. También cuántos hemos tenido en unidades de cuidados intensivos y cuántos hemos llegado a tener intubados sin ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Estas son las cifras, en la parte baja están los costos medios y evidentemente cuando tienes una póliza pagada tan grande de 40 millones de pesos, pues obviamente los promedios de atención se te suben. Pero lo importante, creo yo, es que vean el costo promedio que cuesta cada tipo de atención dependiendo de las personas que ingresaron de manera ambulatoria o por más tiempo en una unidad de cuidados intensivos al hospital. La que sigue, por favor. Esta es la evolución del costo medio por tratamiento de COVID. Y quiero ser yo muy claro que independientemente de que haya subido de manera muy importante, no perdamos algo de vista. También ha habido casos que han tenido un costo muy relevante, vuelvo a repetir, como los 40 millones de pesos o los 30 que habíamos hablado hace unas semanas o los 25 que hablamos hace más de 8 meses, que también te inflan el promedio del costo promedio atendido por COVID. Adelante, por favor. Bien. No sé si llegó Norma para pasarle la palabra y si no, ¿sí llegó Norma? No, entonces yo continúo, si te parece, María Luisa. Ahora les voy a platicar del reporte de seguros de vida. Por favor, la que sigue. Pues en el caso de vida todo siempre es mucho más dramático, ¿no? Porque no debemos de perder de vista, y lo digo así de claro, que una vida vale muchísimo. Y el hecho de que tengamos a 122,888 casos que han fallecido, pues es una cifra muy importante, muy impactante y muy triste, que aún cuando nuestra obligación es hacer lo que nos toca, que es pagar los siniestros, pues siempre pues da sentimiento ver cuántos mexicanos, cuántos paisanos han perdido la vida. Bueno, el monto que han cubierto las compañías de seguros se acerca a los 29,000 millones de pesos. El monto promedio es más bajo que la atención médica, es de 234,000 pesos. Y el monto mayor pagado, y este creo que ha sido durante muchas semanas, desde el principio lo hemos reportado, es de 68 millones de pesos que recibió la familia de esta persona que falleció a causas del COVID. La que sigue, por favor. No lo perdamos de vista, 68 millones de pesos que pagó una compañía de seguros a esa familia. 3 de cada 10 defunciones son mujeres, al igual que en el caso de las enfermedades, y aquí podrán ustedes ver en el gráfico cómo está la distribución por género, y en el caso del monto por género podrán ver también que de esa cantidad
casi 30,000 millones de pesos, 22,500 son de asegurados, en su momento asegurados que eran del género masculino. La que sigue, por favor. Bien, por otro lado, aquí mantenemos el tema del rango de edades. Esta es una gráfica que hemos presentado, que nos han preguntado y que seguimos manteniendo en la asociación para presentar, en donde el porcentaje más alto de clientes o asegurados que han fallecido están entre la edad de 50 a 69 años de edad. Y lo quiero decir así de claro, a pesar de que en esta ola o tercera ola que hemos tenido de más enfermos por COVID y algo de fallecimiento, hay algunos jóvenes por el tema de la vacuna, sin embargo, pues la tendencia se mantiene, la mayoría de las personas que han fallecido están entre los 50 y los 69 años de edad, y ahí están los montos acumulados de pago de todas las compañías de seguros en el seguro de vida. La que sigue, por favor. Bien, cuando hablamos de la tasa de fallecimiento, pues en la tasa de fallecimiento, aquí lo que tenemos por cada 100,000 personas, tenemos 216.7 personas que han fallecido, es la tasa de letalidad, y en el caso de los asegurados ha sido de 144 personas. Más o menos 11 millones de mexicanos han protegido la estabilidad de sus familias a través de un seguro de vida individual. Aquí queremos hacer esa distinción. Somos más de 120 millones de mexicanos. Y cuando hablamos de seguros individuales, que es el opcional, el que uno decide comprar con un agente de seguros o en un banco o en cualquier canal de distribución, somos muy pocos los mexicanos que entendemos que la muerte es algo que nos puede ocurrir a cualquiera, y bueno, pues esas son las cifras que tenemos, ¿no? 11 millones de mexicanos que tienen un seguro individual. La que sigue, por favor. Bien, voy terminando. Ahora quiero comentar algo. Después de que han transcurrido más de 18 meses, me parece que es muy relevante recordar lo que ocurrió a estas fechas finales del año, ¿no? En estas fechas, el año pasado, cuando las compañías de seguros nos sentamos a hablar sobre nuestra aportación a la sociedad, y no solamente como negocio, que es una responsabilidad social lo que hacemos, sino que también para apoyar al primer frente de batalla. Y quiero comentar y recordar sobre la cobertura solidaria. ¿Me das la que sigue, por favor? Y si es la última, pues ahí me quedo. Ahí está. Sí quiero recordar, porque es importante que recordemos esto, que el año pasado, en abril del año pasado, en estas fechas, fue Sofía Belmar, nuestra presidenta, a una conferencia ante el presidente de la República a presentar una iniciativa de parte del todo el gremio asegurador para hacer un esfuerzo y proteger a más de 1.6 millones de trabajadores de salud del sector público, a través de lo que le llamamos una cobertura de fallecimiento atendiendo al COVID. No es que fuera un seguro, le tenemos que dar como un tratamiento, como si fuera un seguro, pero realmente fue una cobertura solidaria que brindó protección a las familias de afanadores, intendentes, camilleros, enfermeras, auxiliares y pasantes, médicos y doctoras, personal profesional y técnico y residentes médicos del servicio público en nuestro país, para que de alguna manera, si ustedes lo recuerdan en esas fechas, no se hablaba de nada de las vacunas, no estaba ni todavía en la mente de nadie el tema de las vacunas, y pues todas las personas que nos han atendido o han atendido a muchas más, pues no tenían ningún tipo de protección. Y eso fue lo que ocurrió, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, pues estas son las cifras de cierre, que aun cuando uno las compara con el número de fallecimientos en nuestro país, pues el número es abrumador, 123,000 personas. Pero también esta cobertura que creamos del fondo de las distintas compañías de seguros, pues lo que atendió fue a 760 familias que fueron beneficiadas
con esta cobertura, 340 del IMSS, 334 de la Secretaría de Salud, 78 personas del ISSSTE y 9 más que trabajaban en los hospitales de Pemex. La distribución fue que en la Ciudad de México es el estado con más casos, 182 de los 761, y pues evidentemente las estadísticas se guardan, ¿no? Son idénticas. En el caso hombres fue el 72%, mujeres el 28%, al igual que el 70-30 de gastos médicos o de vida. Y los beneficiarios a quienes se les entregó fue el 52% al cónyuge, esposa o esposo, el 34% a alguno de sus hijos y el resto, el 14%, al padre o a la madre. Bien, pues también creo que merece la pena recordar las cosas, ¿no? Y por esa razón, pues queríamos traer estas cifras. Por otro lado, también las aseguradoras apoyamos en la emergencia sanitaria al sector público, en donde entregamos más de 270,000 kits de protección para médicos, enfermeras, paramédicos y voluntarios a nivel nacional. Obviamente alimento, comida para el personal médico, insumos médicos como monitores, oxímetros de pulso, electrocardiógrafos, ventiladores mecánicos, desfibriladores automáticos y camillas de urgencia. Lo vuelvo a decir, si ustedes recuerdan en aquel tiempo, cuando queríamos buscar un tanque de oxígeno o un oxímetro, un simple oxímetro para medirnos el oxígeno en nuestras casas, todo estaba escaso por todos lados. Y esto, pues lo queremos recordar porque así fue, y se apoyó a la Cruz Roja Mexicana y fuimos partícipes de la creación de la unidad temporal de COVID-19 en el centro City Banamex, que está ubicado en la avenida Conscripto. Bien. La siguiente, por favor. Sí quiero ser yo muy claro con esta lámina. A pesar de todo ello, la industria aseguradora sigue sólida. ¿Y por qué sigue sólida la industria aseguradora? Pues primero porque durante muchos años las compañías de seguros, y a ser una entidad regulada, y muy bien regulada diría yo, siempre tenemos que reservar las primas de seguros para hacer frente a los siniestros, inclusive a las catástrofes. Y algunas cifras, sí seguimos siendo el tercer inversionista institucional más importante del país, con 1.5 billones de pesos en inversiones, que representa el 5.4 del PIB. ¿Esto qué significa? Que los dineros que están en las arcas de las compañías a partir de las primas que se pagan y que se convierten en reservas para hacer frente a los siniestros, se invierten en el mismo país. Por otro lado, las compañías están capitalizadas con 3.3 por la solvencia que nos pide la ley, las autoridades, y nosotros hemos estado como siempre muy cerca y hoy más que nunca teniendo comunicación mensual para que sigamos siendo pues compañías fuertes enfrentando esta pandemia. Y el 60% de estas inversiones de las que ya comenté está en bonos gubernamentales mexicanos y proyectos productivos. Cuando hablamos de las sumas aseguradas completas, es decir, no las primas de seguros que paga una persona, sino la cobertura de la suma asegurada, pues estamos hablando de 284 billones de pesos que representan pues 12 veces el PIB. Esa es la razón por la cual queríamos recordarles a todos ustedes unas cifras que ya han escuchado, pero que han transcurrido 18 meses, que mantenemos la fortaleza, que también ha sido tremendo para todos como mexicanos, pero que aquí estamos junto con el gobierno, junto con la iniciativa privada y junto con todos los que estamos ocupados y preocupados por la salud y el bienestar de los mexicanos, pues dándoles esta conferencia de prensa. Así es que sin más, quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias, Edgar. Vamos a empezar con una pregunta de Octavio García de W Radio. Adelante, Octavio. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Gracias, buenos días a todos.
Bueno, ayer el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, dio a conocer cuáles son las aseguradoras y hospitales privados con mayores quejas ante la Conducef. Esto en el tema de la contratación de gastos médicos, de seguros de gastos médicos mayores. Cito lo que dijo al respecto: se puede ver un claro aumento en las quejas de los seguros de gastos médicos mayores. La principal causa es la negativa de pago por parte de la aseguradora. Aunque reconoció que para el número de aseguradoras no es muy alto el número de quejas, dijo que sin embargo desde enero a la fecha el promedio de quejas ante la Conducef para estas aseguradoras anda en alrededor de 100 quejas mensuales. ¿Qué comentarios nos pueden dar al respecto? Gracias por su respuesta. Con todo gusto. Normalmente nosotros, y no solamente por el COVID, entregamos información a la Conducef sobre el nivel de servicio de las compañías de seguros, el reclamo de las compañías de seguros, etcétera. Entonces, lo que yo te podría comentar es que las cifras que hemos entregado a la comisión son las que se están publicando y que aun cuando es más crítico hablar de la queja en una situación pandémica, yo te diría que los índices de los reclamos que hemos recibido de las compañías de seguros, pues ha sido lo normal. Si a mí me lo preguntas personalmente, hasta las cifras son bajos. Cuando volteas a ver cuánta gente ha sido atendida en gastos médicos o en vida o en cualquier tipo de siniestro, porque no pierdas de vista que también hemos tenido terremotos y huracanes en medio de esta pandemia, pues el nivel de reclamo yo lo considero aún bajo con la cantidad y la frecuencia de reclamos que hemos tenido para la atención de los siniestros. Sin embargo, todos son importantes. Todo es importante porque finalmente hay cierta, déjame ponerlo así, agudeza en un momento de pandemia en donde lo que quisiéramos es que no existiera ninguna queja, pero es obvio que por el volumen de las personas que han sido atendidas, que es muy, pero muy grande, pues siempre habrá alguna queja porque haya una percepción de que no se cubra algún padecimiento. Quiero ser yo muy claro al respecto. Sobre aquellos padecimientos relacionados por el COVID, han sido muy poquitas las quejas. Normalmente las quejas son por preexistencias en una póliza de gastos médicos que evidentemente no se hubiera cubierto ni antes del COVID ni después del COVID. A lo mejor muy buenos días a todos. Hola, a lo mejor también, ¿cómo estás, Edgar? Vale la pena señalar que la Conducef presentó una estadística de quejas, o bueno, más que de quejas, de inconformidades, y también vale la pena señalar que de las inconformidades que llegan a Conducef, no todas son procedentes. Hay que dimensionarlo también de esta manera. Uno puede presentar una queja, pero no necesariamente tener la razón. En algunos casos pudieran ser simplemente alguna duda y de esta manera se atiende. Algo que ya había señalado Edgar de manera muy clara es que, por ejemplo, el año pasado se indemnizaron por gastos médicos a más de 1 millón de personas, casi 1.060.000 personas, y solamente un porcentaje cercano al 1.35 pues tuvo algún inconveniente, y les digo, y de todos estos, pues no todos eran procedentes. Entonces, es algo en lo que hemos estado trabajando. Si hablamos de las quejas de manera global, no solamente en gastos médicos, sino en todas las operaciones y ramos, lo que sí hemos logrado apreciar es una disminución. Pero bueno, es información con la que contamos, es información de la propia Conducef. Antonio Hernández del Universal. ¿Cómo están? Buenos días, ¿me escuchan? Algunas preguntas. Primero, pues sobre la cifra que ya esperábamos en el acumulado del costo para la industria. Solamente, básicamente, el mayor impacto es por seguro de vida, los casos que se han pagado por fallecimientos, solamente para dejarlo claro. Y en ese sentido también preguntarles, ayer en la conferencia de prensa en la mañanera también se dejaba entrever que ha sido un poco excesivo
que si bien no tiene que ver con las aseguradoras, pues el tema que hemos hablado de la inflación médica, que ha estado aumentando por costos también relacionados con la pandemia. No sé si ahí se esté trabajando algo con los hospitales privados o prácticamente las aseguradoras ya no tienen nada que ver en ese sentido. Y una pregunta más, Edgar, sobre el caso de los 40.6 millones de pesos, solamente saber si ya se cerró o sigue abierta la atención de este paciente. Muchas gracias. Con todo gusto. ¿Quieres comentar tú algo, Norma, antes o lo comento yo? Mira, Edgar, si quieres, lo que yo podría decirles es que el acceso a la salud de la población es un problema generalizado, es un problema sistémico que no solamente afecta a México. Y en este caso, creo que todos los países tenemos retos bien importantes en esta materia. Tendríamos que analizar el asunto con todas sus aristas, justo para darle sustentabilidad al seguro de gastos médicos y buscar soluciones conjuntas, no solamente con los hospitales con los que hemos trabajado siempre muy de cerca, sino también algunas soluciones tal vez entre sector público y sector privado. Creemos aquí, y la pandemia lo dejó de manera muy clara, que tenemos que seguir trabajando de manera conjunta como los sectores privados y poder garantizar el acceso de salud a toda la población. Yo creo que está en el mejor interés de todos y así lo hemos hecho y así lo vamos a seguir haciendo. Bien, sobre las preguntas de la relación con los hospitales, es más estrecha que nunca. Sin lugar a duda, ellos también, no perdamos de vista, ellos son quienes nos han salvado de una manera o de otra, en donde mantenemos una relación muy estrecha, tenemos reuniones con mucha frecuencia, de tal suerte que vamos viendo la evolución de la enfermedad, los avances de la tecnología, etcétera. Es un hecho que las cifras que se presentaron, pues cuando las comparas con la inflación reportada por el Banco de México en todo lo demás, pues es un poco mayor, efectivamente porque los insumos pues han sido pues más, ¿no? Sin embargo, el sector asegurador, pues en el caso de las pólizas de gastos médicos siempre tendrá una relación, el costo de los seguros con la siniestralidad. Te debes de imaginar, y cualquiera de quienes están aquí, y cualquiera que estuviera sentado en esta silla donde yo estoy hablando, que el negocio de gastos médicos pues está muy afectado, si lo quieres ver desde el punto de vista de negocio. ¿Por qué? Pues porque la siniestralidad está por encima del 100%. Así de sencillo. Entonces, para poder mantenerlo, se hacen algunos ajustes, pero siempre con muchísimo cuidado, porque también sabemos la capacidad de compra que han tenido nuestros clientes. Y así ha sido. Sin embargo, pues efectivamente no podemos dejar de ver que en nuestro país todavía hay mucho que hacer en el sector médico, tanto público como privado. O sea, tú viste también cuántos días hemos tenido saturaciones de hospitales y eso pues ha complicado esta atención. En el caso de los 40 millones, lamentablemente, Toño, lamentablemente el caso ya está cerrado. Cuando hablo de lo lamentable es porque la persona falleció. Entonces, a pesar de ese gasto que siempre es esperanzador, que tienes un seguro de gastos médicos y que todos los recursos en el hospital se están poniendo y no hizo falta poner dinero más que pagar el seguro, pues hubiéramos querido que la persona estuviera viva, pero así no fue. Lamentablemente ya se cerró el caso y falleció la persona. Y nada más, Edgar, lo que más se ha pagado es por fallecimientos, ¿verdad? Indemnización de seguro de vida. En términos de dinero, sí, en la primera gráfica yo lo presenté, Toño, de los 50,000 millones, casi los 2,500 millones de dólares, son 20, ¿cuánto era? Son 28,000 millones, es que no estoy viendo la lámina, 28,000, casi 29,000 millones de vida, contra 22,000 o 21,000 de gastos médicos. Perfecto, muchas gracias, Edgar. Al contrario. Karen Guzmán de Milenio. Hola, buenos días, ¿me escuchan bien? Sí. Súper. Buenos días, Norma y Edgar. Preguntarles nada más la precisión no sé si nos pueden recordar en qué mes del año pasado
el COVID se comenzó a registrar entre los eventos catastróficos más costosos. Me acuerdo que era como el 14 o algo así, pero no recuerdo bien en qué mes fue. También preguntarles, con lo que respecta a las edades, cómo se ha movido la curva en las últimas semanas. Y también en 18 meses, pues se hablaba, ¿no? De que primero nos guardáramos, de que las personas teníamos que cuidarnos, después vino como la esperanza de las vacunas a la fecha y ya con todo el dinero que representa la atención del COVID. ¿Cuál es lo que sigue? ¿Qué se necesita para que la pandemia vaya en descenso? Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando empezamos a reportar... gracias. Norma, ¿quieres contestar tú? No, tú adelante, por favor. Bueno, cuando empezamos con las conferencias de prensa, empezamos a hablar de si efectivamente estábamos por ahí del 14 y empezó a avanzar 13, 12, 11 y quedamos muchísimo tiempo como en el cuarto lugar y luego muchísimo tiempo en el segundo y pues como nosotros se los comentábamos, si seguía esa tendencia de la tercera ola, pues se fue al primer lugar. Si no me lo preguntas, pero yo te lo voy a tratar de aclarar. Cuando volteamos a ver el tema de qué es lo que sigue, para empezar, lo que sigue es que tenemos que estar muchos más mexicanos vacunados con las 2 dosis. Esa es la primera y la más importante de todas. La otra, sí sigue mantener la distancia sana y el uso del cubrebocas, porque esta es una enfermedad pues que no se ha ido. Si tú te das cuenta, estamos vacunados, pero no existe un medicamento como para la gripe o para un malestar estomacal. No existe un medicamento todavía. Eso es lo que nosotros creemos. Por supuesto que después de 18 meses, pues todos como seres humanos nos hemos ido relajando e intentamos salir y esto y el otro. Pero lo que es un hecho es que mientras no estemos todos vacunados y las personas en tu círculo o en el mío o en el que sea no estén vacunadas, el riesgo es más alto. Si además de estar vacunados utilizamos el cubrebocas y estamos a una distancia de 1 metro o 1,5 metros, la probabilidad de contagiarnos por esta enfermedad es baja. Entonces, nosotros lo que creemos es que esta enfermedad ya llegó, ya se quedó, va a estar, y hasta que no haya un medicamento y toda la población estemos vacunados, pues evidentemente no deberíamos de bajar la guardia, ¿no? Eso es lo que yo te podría comentar. No sé si me faltó algún comentario, alguna pregunta que me hayas hecho. Sí, solamente la curva de las edades, si se mantiene aún entre los jóvenes. La curva entre las edades sí se sigue manteniendo. De hecho, es que sabes que aun cuando somos un país joven, estadísticamente con las cifras que ves, pues los contagios siguen estando en las personas entre los 40 y los 59 años de edad. Oye, Edgar, pero supuestamente ellos ya están vacunados. No, no todos. Hay personas que optaron por no vacunarse y hay otras personas que solamente tienen la primera dosis. Pero sí, por supuesto, aun cuando parecía muy escandaloso, sí hubo en algún momento saturación en el hospital infantil privado, cosa que eso ha ido bajando. Lo que ha pasado es que también las familias han tomado más conciencia y han dicho, oye, aún y a pesar de que la vacunación es a partir de los 16 o de los 18 años, pues yo voy a seguir cuidando a mis hijos, ¿no? Y entonces eso es lo que ha ocurrido y a últimas fechas hemos visto que se ha ido calmando el contagio. O bajando es la palabra correcta. Muchas gracias, Edgar. Al contrario. Clara Cepeda de La Jornada. ¿Nos escuchas, Clara? Sí, claro. Buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta y una precisión. La primera pregunta es, la Profeco alertó que se están disparando, o bueno, disparan el alza de tarifas en los hospitales privados. Y tal cual, digo, entre comillas, dice que se pasan de rosca con los pacientes que contratan seguros. Ustedes como aseguradoras, ¿en qué manera están protegiendo que realmente los hospitales no se ensañen, por así decirlo, con el incremento de las tarifas hospitalarias
y si han empezado a hacer algunas acciones para evitar esto, principalmente entre sus asegurados. Y la segunda es nada más una precisión al ya llegar a la catástrofe más onerosa. Me gustaría, es que me perdí un poco con la pregunta de Toño, de si me podían dar la división de qué es lo que representa seguro de vida y seguro de gastos médicos y en dólares para también hacer un poquito esa descripción. Gracias. Con todo gusto. Te contesto primero la segunda pregunta y luego me voy a la primera. Nosotros dimos una cifra de 50,049 millones de pesos. De esos 50,049 millones de pesos, 21,266 son por seguros de gastos médicos y 28,780 millones de pesos son por seguros de vida. Lo puedes dividir por 20, si lo quieres poner en un tipo de cambio así normalito, por 20, y ahí te sale la cifra de cuánto es de los 2,495 millones de dólares por vida y cuánto es por gastos médicos. Sobre tu primer pregunta de lo que ocurrió ayer, lo primero que es súper importante que sepan y que todos sepamos es: todos nuestros asegurados que tienen una póliza de gastos médicos mayores que son asesorados por un agente de seguros o por cualquier vendedor de seguros, nos aseguramos de que nuestros clientes y asegurados sepan cuáles son las coberturas contratadas de su seguro de gastos médicos, por un lado. Por otro lado, saben, porque también se los informamos a través de distintos medios, si tienen o no un convenio con un hospital privado o con otro. Y si hay un pago directo al hospital o si es un pago por reembolso. Y eso lo saben en el momento que se sientan en el escritorio de admisión de cualquier hospital. ¿Para qué? Para que conozcan sus derechos a la hora de que se sientan con un administrador del hospital y presenten su tarjeta de gastos médicos. Eso es por el lado de la admisión. Por el lado de la atención, una vez que el paciente asegurado está hospitalizado, siempre hay un supervisor de la compañía de seguros, que normalmente es un médico, que revisa diariamente, una vez al día particularmente o dos, lo que le están haciendo al paciente y hace contraste con los médicos que están atendiendo al paciente, del tratamiento, de los medicamentos, etcétera. Porque nuestros médicos supervisores lo que también aseguran es la atención adecuada médica de lo que tienen contratado nuestros asegurados. Si hay cualquier situación en donde haya una controversia, nuestros médicos se sientan con los médicos del hospital y hablan sobre una atención de un tipo o de otro tipo. Pero esto ocurre siempre, no por COVID, siempre ocurre y es una práctica del negocio de seguros de estar cuidando a nuestros asegurados cuando están hospitalizados. Eso es lo que pasa. Sobre los costos, finalmente nosotros no tenemos mucha injerencia. Lo que sí tenemos es sensibilidad estadística de lo que cuestan los padecimientos en un lugar o en otro lugar. Y eso es de lo que se conversa con los hospitales. Finalmente, nosotros como compañía lo que tratamos es que siempre haya una atención de calidad y acorde a las coberturas contratadas por nuestros asegurados y siempre supervisados por un médico de las compañías de seguros que tengan una atención de acuerdo a lo que tiene que recibir nuestros asegurados en los hospitales. Espero haber sido muy claro, porque finalmente yo he sido hospitalizado, posiblemente algunos de los que están en la conferencia de prensa han sido hospitalizados y algunos que tenemos la póliza de gastos médicos, y no lo explico como asegurador, también lo explico como paciente. Eso es lo que ocurre cuando entramos a un hospital con un seguro de gastos médicos. A lo mejor vale la pena nada más agregar, Edgar, que la función primordial del seguro es dar protección financiera y el asegurado decide a qué hospital y con qué médico acudir. Eso también es muy importante señalarlo y bueno, coincido plenamente con lo que acabas de señalar.
Gracias, Normita. Eso es, creo que siempre, y más que acabamos de pasar la semana de educación financiera o estamos terminando, eso es lo más relevante. El seguro hace frente al gasto financiero de las familias. Intercambian una prima de seguro por una suma asegurada. De eso es de lo que se trata. Muy bien. Luz Helena Marcos, de Expansión. Ay, hola, buen día. Espero que me escuchen bien. Tengo una, quisiera, perdón por ser tan insistente con este tema, pero quisiera saber si en AMIS, entiendo la buena relación que tienen con los hospitales, pero entonces, ¿han acordado ya algo? ¿Cuándo podríamos ver ya este acuerdo entre las aseguradoras y los hospitales privados para pues bajar estos costos? Entiendo que las aseguradoras también se han quejado mucho sobre alguna opacidad en los precios que se manejan. ¿Ya ha habido acciones más concretas en este sentido? Muchas gracias. Fíjate que es una pregunta es una pregunta muy válida esta que estás haciendo, pero yo lo que te puedo decir es que trabajamos constantemente con los hospitales. No, tampoco hay un acuerdo gremial porque eso no nos corresponde. Todos compartimos el objetivo común de dar acceso a la salud, pero algo que sí te puedo decir es, a nivel asociación no tenemos acuerdos de precios. Acuérdate que estamos bajo un régimen aquí de libre competencia. Lo que sí te puedo yo comentar es que cada una de las aseguradoras, en función pues, de los hospitales con los que trabaja, puede establecer algún tipo de contrato o de convenio para ofrecer descuentos a sus asegurados, pero esto es independiente, esto lo hace cada una de las asociadas. Eso es lo que yo te podría comentar. Creo que es muy importante señalarlo. Nosotros, como asociación, no podemos firmar ningún tipo de acuerdo ni convenio por la libertad de precios que tiene cada uno. Gracias. María Inés Camacho, de Grupo ASIR. Voy a leer su pregunta. ¿Cuánto han subido los costos de los seguros de gastos médicos y de vida? ¿Las personas se quejan de un aumento importante en el costo de los seguros? Mira, también aquí depende, no sé, Edgar, ¿quieres que lo comente yo o lo platico? Adelante, Norma, y ahorita yo les doy alguna cifra adicional. Sí, como bien señalaba Edgar, y lo hemos platicado en otras ocasiones, el aumento que registren los seguros depende de cada una de las compañías y está muy relacionado con la siniestralidad que van enfrentando cada una de ellas. Entonces, pues en función de estos incrementos, lo único que tiene que hacer la empresa es garantizar que la prima que cobre pues sea suficiente para poder cumplir con estas obligaciones. Y entonces, pues es variable. Tú puedes preguntar cuánto te cuesta una póliza de gastos médicos y afortunadamente, dada la competencia, las distintas compañías pues tendrán incrementos diferenciados. En algunos casos son diferencias relevantes. No hay un dato como tal que pudiéramos compartirte, pero lo que yo sí les comento es que tiene que ver pues con todo este cálculo técnico y tiene que ver con la siniestralidad que haya enfrentado pues esta aseguradora. Y lo mismo ocurre con los seguros de vida. Tiene que ver con la siniestralidad que se está enfrentando y bueno, yo te diría que a lo mejor en la parte de vida ha habido menos incremento, pero es cuestión es natural, ¿no? Es mucho más fácil también proyectar este tipo de cifras. No tengo más que decir, ya lo dijiste todo. Gracias. Gracias. Voy a leer una pregunta de Juan Levario de NTR Jalisco. Sí. No pude estar en la presentación, pero estoy viendo en el documento que esta vez no hablaron de estados. ¿Podrían hablar de la situación y evolución de Jalisco? Bien, bueno, Jalisco representa, no, también por la población que tiene, posiblemente sea
el estado en términos de fallecimientos y de gastos médicos que sea el número 3 en más volumen. En el caso de vida tenemos registrados casi 6,000 casos, 5,983 casos. Y en el caso de gastos médicos, 3,015 personas de las que reportamos, de los 40 y tantas mil que reportamos, fueron 40 y tantas mil. Bueno, son 3,015 personas las que tenemos en gastos médicos. Esas son las cifras de Jalisco. Y cuando lo ves por importe, pues lo más sencillo es multiplicar el número de fallecimientos por el monto promedio, que en el caso de vida son 230,000 pesos, y en el caso de gastos médicos son casi 500,000 pesos, y ahí sacan las cifras de lo que ocurre en Jalisco. Muchas gracias, Edgar. Es la última pregunta que tenemos registrada. ¿Los voceros quisieran hacer algún comentario final? La vocera también. La vocera. No. No, pues muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Preguntas muy interesantes. Lo que sí queremos destacar es que, bueno, a pesar de que el COVID, como bien lo señalaba Edgar, se convirtió ya en el siniestro número 1, en el evento más costoso que ha tenido la industria, pues no ha terminado. Y el sector asegurador sigue con su compromiso de seguir brindando seguridad pues a los asegurados. Y bueno, pues por favor síganse cuidando, que esto todavía no termina, y bueno, pues eso es lo que les quería comentar. Yo les agradezco muchísimo el tiempo y las preguntas que nos hacen, y sobre todo después de la reunión que hubo el día de ayer en Palacio, porque finalmente nuestra obligación es informar de lo que está ocurriendo, del compromiso que tiene el sector asegurador y del bajo aseguramiento que todavía tenemos en nuestro país en gastos médicos y en seguros de vida. Que esto sirva, lejos de estar entrando en cualquier tipo de polémica, que nos sirva para que todos como mexicanos tengamos mucho mayor conciencia de estar asegurados. Perdón que así lo diga, pero no perdamos lo más importante de lo que tenemos enfrente. Somos un país que todavía está lejos de tener índices de aseguramiento que deberíamos de tener, siendo un país tan rico, siendo un país con tanta gente y la riqueza de sus personas. Tenemos que ser un país más consciente, estar más asegurados en gastos médicos, más asegurados en vida. Eso no lo debemos de perder de vista. Por eso el sector asegurador es tan competido. Hay más de 100 compañías de seguros y somos compañías reguladas afortunadamente y con una relación muy cercana con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y también con una relación muy cercana con la Conducef, porque el reclamo de un seguro es importante para cualquiera, tanto para el afectado como para la compañía de seguros, porque lo que nosotros queremos, para tener más asegurados, tenemos que tener la confianza de las personas. Y estamos obsesionados y ocupados en tener más confianza, más cercanía y tener una reputación tremendamente buena con todos ustedes y con todos los mexicanos, para que todos confiemos en sí tener seguros. Eso es lo que yo quería comentar. Agradecerles de todo corazón su atención y bueno, pues estamos a sus órdenes. Gracias a todos. Tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias, buen día. Buen día. Muchas gracias, buen día. Que estén muy bien.